Algo que os haya impactado, lo que creas que es de destacar de este hospital. Vosotros que tenéis relación también con los residentes de otros hospitales, ¿qué pensáis que es destacable de este hospital? Yo creo que uno de los puntos muy a favor que tiene este hospital, que creo que en pocos hospitales lo tiene, es que así como en el paritorio tenemos un quirófano de urgencias donde se realizan todas las cesáreas programadas y electivas, el punto a favor por el que yo vendría a hacer una cesárea aquí es porque nada más terminar la cesárea a la madre se le da al recién nacido, mientras que en otros hospitales la madre pasa a una sala de URPA o posanestesia y el niño se queda metido en la cuna, separado de la madre, acompañado del padre en la habitación. Entonces esos dos momentos que nosotros vemos tan importantes para fomentar el vínculo y la lactancia materna, en nuestros hospitales se ve retardado y aquí lo tienes su factor. ¿Qué más cosas? Incluso muchas veces se hace el piel con el padre. Cuando con la madre al principio no se puede hacer, se hace con el padre, y cuando ya la madre la sacan de quirófano se lo pone a la mamá. Y eso también para los padres, pues así forman parte un poquito, ya que pierden el momento ese del parto especial, digamos, pues al menos. Y luego a nivel nuestro de residentes, el que sea una unidad que está todo unido, las urgencias, el paritorio, el quirófano, cuando estás de guardia eres partícipe de todo lo que pasa, de las urgencias importantes que ha habido ese día, cosas interesantes de quirófano que ha habido ese día y las dilataciones y los partos. Otra parte. ¿La parte humana qué? ¿Qué me decís de la parte humana del paritorio? Es una gran familia casi, ¿no? Somos poquitos residentes y más o menos, y la verdad que es como una pequeña familia. Las matronas al final son muchas horas, muchos ratos buenos y malos, pero al final se convierte en parte de nuestra casa, y los que estamos fuera de casa para nosotros es muy importante. Lecciones importantes que hayáis aprendido aquí. Aquellas que no olvidarás nunca. Muchos. Bueno, Si llegar aquí sin saber nada, en verdad. Y aunque todavía piensas que te queda mucho por aprender. Bueno, a mí me habéis enseñado una cosa. Me habéis enseñado una cosa muy importante. Eres 5 personas que no os conocíais de nada y la verdad es que yo siempre he admirado mucho la capacidad que habéis tenido de ser un grupo compacto, porque se les ve sentados muy unidos, pero es que en realidad son amigos. Salen juntos, comparten cosas, infinidad de grupos de WhatsApp y eso es una lección muy importante. No siempre todos los residentes hacen un grupo tan compacto. Os toca. Yo creo que eso sí, al ser, a lo mejor el ser tan diferentes nos hace unirnos más, cada uno de una punta de España y cada uno de un sitio y juntarnos todos aquí. Es lo que decía, a ver, al final formas una segunda familia después de tu casa.